Hoy, mis amados, quiero invitarles a que nos contestemos una pregunta de suma importancia. Y es, ¿cómo tener un buen pensamiento? Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes en este día, para lo cual todos son bienvenidos. Como les dije, el tema de hoy es cómo tener un buen pensamiento. En el estudio del hombre espiritual tuvimos la oportunidad de hablar de la mente como la parte más importante en esa triunidad, espíritu, alma y cuerpo en el hombre. Y la mente como parte del alma es el lugar obvio donde todos los pensamientos, las intenciones y las acciones que tú y yo determinamos y hacemos provienen de nuestra mente. Y obviamente de los pensamientos que nuestra mente genera. Podríamos decir, amados, que el comando, el centro de todas nuestras acciones, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, se encuentran en nuestra mente y se producen pues por medio de pensamientos. La palabra de Dios nos dice en esta hora en Filipenses capítulo 4 versículo 7 lo siguiente. Dice el apóstol Pablo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué importante, amados, es la renovación de nuestro entendimiento. Qué importante es que nosotros, así como valoramos el oro, valoráramos cada uno de los pensamientos que se producen en nuestra mente. Y aquí dice la palabra que cada pensamiento que hacemos de paz, y dice los neurólogos que estimula los neurotransmisores del cerebro, y esos pensamientos de paz favorecen la salud del sistema nervioso, pues el sistema nervioso es el intermediario entre nuestro mundo interior y el mundo exterior. Aquí Pablo, en el versículo que leímos, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y observemos que eso implica que esa paz de Dios se eleva por encima de todo lo que tú y yo podamos comprender, con un propósito: para guardar nuestro corazón, es decir, nuestra mente, y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podríamos decir que la paz de Dios es la escolta de nuestro corazón. ¿Y cómo tener un buen pensamiento? Pues el mismo versículo nos da la respuesta: teniendo la paz de Dios dentro de cada uno de ellos. Esto que comparto con ustedes es fruto de una experiencia, por supuesto, de años, que me permite decirles que con la paz de Dios se piensa mejor. Y por supuesto que eso produce cambios maravillosos, no solo en el aspecto físico, sino en el aspecto y en la salud mental. Con la paz de Dios, nuestros ojos chispean, nuestra cara resplandece y nuestra personalidad se vuelve una personalidad radiante. Y lo importante de esto, amados, es que tú y yo tenemos que considerar y tener en cuenta
que el 100% de nuestros pensamientos, o que del 100% de nuestros pensamientos el 70% es pura basura mental. Basura que obvio entra por nuestros ojos o por nuestros oídos. Y es por eso necesario que entonces tú y yo permitamos que la paz de Dios entre y limpie como una escoba el cuarto sucio de nuestros pensamientos. Yo sé que muchos de mis hermanos amados luchan con su mente tremendamente. Y que allí se generan muchas veces pensamientos oscuros que nos avergüenzan. Y el propósito de este tema es que entendamos que lo que tú y yo necesitamos no es cantidad de pensamientos, sino calidad de pensamientos. Es así entonces como el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, el versículo 8, dice lo siguiente, que tú y yo conocemos de sobra. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto, amados, por supuesto es un mandamiento en la palabra de Dios, pues nos dice: en esto pensad. ¿En qué? En que tú y yo tenemos la necesidad de lograr tener pensamientos verdaderos, tener pensamientos honestos, pensamientos justos, pensamientos puros, pensamientos amables, pensamientos de buen nombre y, por supuesto, pensamientos de alabanza. Así, amado, la frase "en esto pensad" se convierte prácticamente en nuestra responsabilidad. Esto implica que tú y yo somos quienes manejamos nuestros pensamientos y que por ende controlamos nuestra mente. Por supuesto, a través del Espíritu Santo. Y es que tú y yo sabemos que el pensamiento se produce en nuestra mente, o podríamos definir nuestra mente como la facultad que tenemos para pensar. La facultad que tenemos para crear un conjunto de ideas propias. Y nuestra mente, por supuesto, entonces es la que produce la intención con la cual hacemos y obramos en nuestra vida diaria. Hay un versículo muy hermoso en Proverbios, capítulo 20, versículo 18, que dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Pero quiero llamar su atención a la primera parte. Dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. Y, amados, es por supuesto muy claro que lo único que produce paz en nuestros pensamientos es la obediencia al consejo de Dios. Si nos fijamos en el texto, es con el consejo que se ordenan los desórdenes que hay en nuestro pensamiento. Pablo dice de manera maravillosa en el libro de los Hechos, capítulo 20, el versículo 18. Y es un verso, amado pastor, amado predicador, amado ministro competente del nuevo pacto, que tú y yo necesitamos aplicar. Pues dice: porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. Si la iglesia necesita algo hoy, amados, nuestros hermanos en Cristo necesitan algo, es que tú y yo les demos todo el consejo
de Dios, que por supuesto es eterno y por supuesto tiene diferentes matices, gamas y colores para compartir con el pueblo de Dios. Todo eso constituye el consejo de Dios, que debe ser la dirección de nuestros pensamientos. Entender que el consejo de Dios es el timón que dirige nuestros pensamientos y por supuesto nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Pues todas las intenciones y todas las decisiones que tomamos siempre ocurren a causa de nuestros pensamientos. Alguna vez compartí este texto que es extraordinario, hermanos, y que tiene tanto contenido y del que podríamos hablar por horas. En Mateo capítulo 15, el versículo 19, donde nuestro Señor Jesucristo dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. Y ya aprendimos que la palabra corazón en la Biblia hace referencia a la mente. Entonces dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y si uno se fija atentamente, amados, notamos que el homicidio no es un demonio que se le mete a una persona para asesinar a otra. Es algo que se produce en su mente por medio de un pensamiento. El homicidio entonces no es un espíritu, sino una decisión errada que una persona en un momento determinado asume por ira, por odio, por el sentimiento que sea. El adulterio sale de nuestro pensamiento. Las fornicaciones salen de nuestro pensamiento. El hurto, los falsos testimonios, las blasfemias, como leemos en el texto, todo eso es el producto de pensamientos que se originan en nuestra mente. Y por supuesto que se consolidan como todas las manifestaciones de la carne. El éxito de tu vida no tiene que tener entonces sino pensamientos de paz. Conocemos hermanos angustiados, que no duermen bien, que viven estresados, llenos de incertidumbre, llenos de miedo por el hoy, por el mañana, por la salud, porque me voy a morir, porque mis hijos, por tantas angustias que hay en la mente de tantas personas que dicen creer en Cristo y haber entrado en su reposo. Por supuesto que para esto necesitamos darle un cambio a nuestros pensamientos radical para sentirnos mejor, para crear a nuestro alrededor un entorno positivo, para favorecer nuestras relaciones con los demás, para tener ideas claras, para intuir mejor, que es la facultad de nuestro espíritu, y para poseer, por supuesto, una buena salud física y mental. La fuerza de cada pensamiento supera nuestra imaginación. Casi siempre somos el resultado de lo que hemos pensado y sin duda alguna seremos el fruto de lo que desde ahora pensemos. ¿Cómo necesitamos, amados, cambiar nuestra manera de pensar? Un buen pensamiento nos acerca a una buena conciencia, cuya voz nos recuerda quiénes somos, por qué estamos en esta tierra y por qué hacemos tal o cual otra cosa en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Dice Proverbios capítulo 19 versículo 21 lo siguiente: muchos pensamientos
hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Un pensamiento, por supuesto, es un plan que nace en la mente del hombre, que es el corazón. ¿Por qué en tu corazón hay muchos pensamientos? Porque obviamente es nuestro corazón el que los fabrica. Un pensamiento entonces no es un espíritu volador que se nos mete, no es un demonio, no es un diablo. Es un plan que nace en el mismo corazón del hombre. El pensamiento eres tú mismo, soy yo mismo. Podríamos definirlo diciendo, tú eres y yo soy lo que pensamos. Uno pregunta, ¿en qué estás pensando? Y una persona nos dirá, estoy pensando en lo que pretendo hacer, en lo que voy a hacer. Y la ciencia y la neuropsicología ha descubierto, amados, que el genoma ADN del núcleo celular, y estoy hablando términos científicos, sufre positivas alteraciones o mutaciones cuando una persona se encuentra con su realidad espiritual. Andar en el espíritu sana el corazón del hombre, es decir, su mente. Y una mente sana, por supuesto, produce una salud física aceptable, una buena salud física. Cada pensamiento de paz es un pensamiento que posibilita un buen vivir. Y el crear al mismo tiempo a nuestro alrededor, en la familia, en la iglesia, en el ámbito del trabajo, un ambiente mejor. El deseo, amados, que Dios tiene para ti y para mí es que pensemos bien. Dios quiere que tú y yo aprendamos a pensar lo que Él piensa de nosotros y lo que Él dice de nosotros a través de su palabra. Porque pensando bien, créanme, hermanos, que nos va a ir siempre mejor. Vamos a ser hombres y mujeres cristianos de éxito. Porque el hombre es lo que piensa en su corazón. Por lo tanto, tú y yo somos llamados por la Escritura a estar vigilantes constantemente de lo que pensamos. Podríamos decir jocosamente, tú eres el policía de tus pensamientos. Y a esos pensamientos que vienen negativos, depresivos, que nos roban la paz, la fe, la confianza, debemos ordenarles que se identifiquen. Porque hay algunos que si no los identificamos van a salir del corazón y nos van a amargar la vida, o le van a amargar la vida a los que nos rodean. Vamos entonces a terminar deprimidos, vamos a terminar enfermos, y esos pensamientos sin duda alguna harán que nuestro ánimo decaiga. Y es que, amados, los pensamientos tuyos y míos nacen de lo que escuchamos y de lo que vemos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, dice en el texto, pero cuidarme de mí mismo es cuidar lo que entra por mis ojos y lo que entra por mis oídos y la forma como yo administro en mi mente, es decir, en mi corazón, esas cosas que provienen del mundo exterior. No tenemos que andar cuidándonos de los demonios que vienen volando bajo o alto, o de algún espíritu que nos amenaza con meterse dentro de nosotros para amargarnos la existencia. Eso no existe, amados.
Ya vimos en la palabra que es del corazón, es de nuestra mente, de donde proceden todas las cosas malas que acaban con nuestra vida. Pues Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Tu propio corazón, amados, y el mío, es el productor de pensamientos. Pero a través de otros pensamientos de otras personas, ellos también pueden inyectar cosas en nosotros. Cuando oímos lo que murmuran de nosotros, cuando ellos nos cuentan sus angustias, cuando sus malos ánimos y sus malas acciones se meten dentro de nosotros, por medio de lo que nos dicen o nos cuentan, nos vamos a afligir. Vamos a andar tristes, preocupados, porque hay muchas cosas que escuchamos que nos amargan la vida, evidentemente. Por eso es que debemos evitar por completo todo tipo de persona chismosa, todo tipo de cristiano que seguro con buena intención nos pone a dudar de la firmeza que tú y yo tenemos en la palabra de Dios, de la firmeza que debemos tener como iglesia de Cristo que somos, como la nueva creación de Dios. Y muchos pretenden apartarnos del pensamiento de Dios con sus propias ideologías o con sus propias doctrinas que ellos mismos se inventan. Y amados, cuando nuestra mente pierde su libertad, inmediatamente nosotros por completo dejamos de ser libres. Si dejamos a nuestra mente ser influenciada con cosas malas, con las cosas perversas que otros hacen, esas cosas nos van a dar el color de nuestros propios pensamientos y vamos a resultar amargados, adoloridos, estresados. Muchos viven enfermos a causa de sus recuerdos y de sus pensamientos del pasado, que ha sido para ellos imposible librarse de eso, de sus errores, de un hogar destruido, de una mala crianza, etcétera, etcétera, y terminan sus días amargados, sumidos en esa clase de pensamientos que destruyen, que roban el gozo, que nos roban la paz y que por supuesto nos hacen contaminar con nuestro carácter a los que nos rodean. La mente, amados, cambia su naturaleza cuando la paz de Dios es la que gobierna en ella. Cuando gobernamos nuestra mente con la paz de Dios, ella, esa paz, va a trabajar para nosotros. Y es que la paz de Dios tú y yo no podemos encontrarla afuera, ni en el mundo exterior, ni en ninguna parte, sino dentro de nosotros, en nuestra mente, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, del que les he hablado en tantos temas. Pues jamás podemos nosotros olvidar que tú y yo, indudablemente, y según la palabra de Dios, tenemos la mente de Cristo. Pensar mejor nos hará tener un mejor presente y por supuesto un mejor futuro aquí en esta tierra, donde todas las cosas cada día son peores, las circunstancias más difíciles. Pero el anhelo del Señor es que tú y yo entonces cambiemos nuestra manera de pensar y comencemos a pensar la Escritura, a pensar lo que Dios dice, a verme como Dios me ve. Y Él me ve como un rey, me ve como un sacerdote, me ve exaltado a la diestra suya con el Hijo, pues estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Como veremos en un tema futuro, en Él estamos completos y perfectos y nada nos falta. Él es
nuestro todo, pues Él está en todos y es todo. Él es nuestra fuerza, nuestra alegría de vivir, nuestra fortaleza al despertar, nuestra seguridad al dormir. Él es la fuente completa de nuestra felicidad. Pues dice la palabra que Dios guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos perseveran en Él, y en lo que Él nos dice y en lo que Él nos habla. Eso trae vida y trae vida en abundancia. Señor, te doy gracias porque en ti estoy completo. Te doy gracias porque soy un rey y un sacerdote para siempre. Te doy gracias, Señor, por tu sabiduría y tu revelación a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque con tu palabra tú guardas mis pensamientos en paz, en gozo y en alegría. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando que si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Y lo que tenemos que cambiar es nuestros pensamientos humanos, carnales, terrenales, por los pensamientos de tu palabra y por la obra perfecta que tu Hijo amado hizo en la cruz por nosotros. Muchas gracias, Padre amado. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Mis amados, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Y por supuesto, nos veremos en el próximo tema.